¿ellos hacen directamente la edición en español? Algo. Esa es la palabra, algo. Mucho mejor. Ya, Sí. Ya oímos ya muy se fuerte. compuso. ya mejor, Es que cuando Ya te sé, lo como separas hombre. un poco funciona a lo mejor. Sí, Sí. sí. Ya. A fauna. Eh, ¿La sauna? No. Sí. El baño sauna. Ah, es un adjetivo en realidad, el sauna. No es un sustantivo. Puede ser tipo de baño. Era un adjetivo y se volvió un sustantivo, sí. Saula, ¿cómo decía el Chino Herrera? Saula, cuando saludaba. Ya no es de tu época. Sí, sí es de esa época porque yo siempre lo conocí en blanco y negro. Sí. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Estamos aquí muy contentos de estar en San Luis Potosí, en esta capital bellísima de este estado maravilloso también, invitados por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, en la Escuela de Ciencias de la Comunicación de esta universidad. Por primera vez queremos mandar un especial saludo a nuestros radioescuchas que siguen la transmisión por Radio Imagen San Luis Potosí. Bien, voy a invitar, como solemos hacerlo en este programa, a nuestros queridos colegas a que se presenten.
Yo también estoy muy contento de estar aquí en San Luis Potosí. Ha sido un festín arquitectónico pasar estas pocas horas aquí. Hemos visto arquitectura del Porfiriato, hemos visto Art Deco, hemos visto arquitectura colonial, hemos visto arquitectura funcionalista. De veras, a mí que soy un apasionado de la arquitectura, me ha encantado poder conocer su ciudad. Y me da mucho gusto también estar en una universidad tan prestigiada como la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Quisiera darles un mensaje además a los universitarios de esta casa de estudios, que es que no los vayan a cachar copiando en los exámenes, eso es realmente muy grave. Podría pasarles lo que le pasó a Woody Allen, por ejemplo, que dice que lo expulsaron de la universidad por andar copiando en el examen de metafísica, y es que se puso a hurgar en el alma del vecino. Soy Nicolás Alvarado, muy buenas noches. Una parlanchina muy bien guardada, siempre cubierta y siempre mojada. Esta es una adivinanza de este libro, lo tomo de este libro, ¿Quién lo adivinará?, de Ramón Besora, publicado por Ediciones EDB. Una parlanchina muy bien guardada, siempre cubierta y siempre mojada. La respuesta, desde luego, es la lengua. Nosotros en este programa, pues no tratamos habitualmente de este tipo de lengua. Supongo que si lo hiciéramos, todos aquí seríamos doctores, en nuestra mayoría no lo somos todavía, ¿cierto, Eduardo? Somos sencillamente amateurs, es decir, amantes de la otra lengua. Buenas noches, soy Pablo Boullosa. Buenas noches. Qué bueno que están ustedes en la dichosa palabra. Aquí pueden ustedes aprender a ver el lenguaje de otra manera, eso esperamos. Y así cuando salgan a carretera, si ustedes ven un letrero, por ejemplo, que dice cruce de escolares, deténganse para ver cómo se cruzan los escolares. Eso siempre es muy aleccionador. Si ven más adelante otro letrero que diga vibradores a 500 metros, compren dos y sus vacaciones serán más felices. Yo soy Eduardo Casar. Yo estoy felizmente casado y me da mucho gusto, como Nicolás Alvarado, ver esta maravillosa ciudad, su centro. Hoy estuve contemplando, deleitándome en la capilla de Aranzazú. Qué maravilla, de veras que dan ganas de volverse a casar, de repetir su matrimonio en esa iglesia, a pesar de que ahora pues la gente dice que lo que ha de durar toda la vida hay que pensarlo hasta la muerte. Y yo no soy de esa opinión, y también ahora me decían unos amigos españoles, oye, yo no entiendo por qué la gente se sigue queriendo casar. Dice, ya acá en Europa, y me gustaría, no he sondeado mucho aquí en San Luis Potosí, pero creo que aquí la gente todavía, los jóvenes, se quieren seguir casando y no les pasa como en Europa, que dicen que en Europa ya solamente los curas quieren casarse. Yo soy Germán Ortega, ¿cómo les va? Muy buenas noches. Por cierto, mi querido Germán, Aranzazú, siempre pronunciamos así en México la palabra Aranzazú, Vasca, aunque sí. yo he visto que es exacto, en Aranzazu. Vizcaya, Aranzazu. en Vizcaya dicen Aranzazu, no Aranzazú. Aranzazu, ¿no? sí, la acentuación en vasco es diferente, o sea, tienes Sí, razón, sí. es una. Conforme se va uno más al norte va cambiando la acentuación, un poco más al norte es Aranzazu. Sí, y así es acento, Claro, nada más acento se va geográfico corriendo, le llaman. se va sí, corriendo el se va acento. corriendo. Se va Muy corriendo. bien. Bien, los invitamos a llamarnos, a preguntarnos como siempre, especialmente hoy tenemos un número especial, además de los que ustedes ya conocen, el 01800-633-3233, y también aquí en San Luis Potosí el 825-3587, repito, 825-3587. Bien, vamos a iniciar con sus preguntas, con sus llamadas de siempre. Nos pregunta Ángel Montaño, pues que si podríamos decir algo de acerca de dónde viene o qué sentido tiene, qué etimología, la palabra Olán.
Olán, que Es, tienes un- muchos es una olanes. hermosísima palabra, olán. Bueno, un olán evidentemente es un volante, es decir, un pedazo de tela que se curva, que hace pues justamente olanes, y viene de Holanda. De hecho, eso debería de marcar que olán siempre se escribe con H. Hay mucha gente a la que le gusta escribir olán sin H y no es tal. Podría ser una china que se llamara Olan, pero en el caso de los olanes que tiene la ropa son con H porque es un apócope de Holanda. ¿Por qué? Probablemente la gente cree que viene de hola, ¿no? Y a lo No, mejor de de hola, hola. de y por güey. eso la Claro, ponen esa es sin H. etimología Por eso posible, la por ponen sin supuesto. H, no de hola. Y es una hermosa Claro, etimología de fantasiosa, que se hace así la ola, ¿no? pero fantasiosísima, porque viene de Holanda. La tela de Holanda era una tela de algodón o de lino tan extremadamente ligera que se curvaba naturalmente. Su apócope era Holán, y de ahí muy sencillamente que digamos que eso es un Holán, porque tiene la caída que tendría la tela de Holanda. Que Había, antes se de decía hecho, faralá, ¿no? En español se decía Faraol. Faralá o farol. Yo conozco faraol, los faraoles, que sí son también estas cosas ¿los faraoles curvaturas. no son de Egipto? No. Esos son los faraones, pero si tienes gripa, Holanda, sí. Bueno, pues sí, tienes toda la razón. No, hay unas famosas sábanas de Holanda, esto es lo que también te quería decir en serio. De hecho, están mencionadas en uno de estos famosísimos poemas de García Lorca que dice: compadre, quiero cambiar mi caballo por tu casa, bla, 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 y tus sábanas de Holanda. Y tus sábanas ¿no? de Que es Holanda. verde, que te quiero verde, etcétera, este romance. De Holanda, sábanas de Holanda. Las sábanas de Holanda eran, Sí, de eran tela de famosas Holanda. porque eran suavecitas, ¿no? así es. Bien, vamos a nuestra dichosa palabra. Háblenos si es que ustedes la saben o si ustedes la intuyen, ¿no? Bien, conveniente distribución de la luz y de las sombras en un cuadro. Es una palabra compuesta por un oxímoron que debe escribirse junta, ¿no? Bueno, demos la pista de que es un oxímoron, ¿no? Una contradicción en términos. Es decir, Exacto. tiene dos palabras que se contradicen aparentemente. pero que van Esta- unidas y que realmente es una sola palabra, como en el alemán que juntan mucho los términos. Bien, los que le atinen o los que la sepan van a obtener, Nicolás, Van a obtener primero por una cortesía, si no me equivoco, sí, por una cortesía de la librería del sótano, pero editado por Ediciones Alfaguara, Las buenas conciencias de Carlos Fuentes, bueno, un clásico, una novela emblemática no solo de un momento literario, sino un momento social de nuestro país. También se van a poder llevar como obsequio varios ejemplares de esta nueva colección que unos editores mexicanos están sacando en nuestro país. Ellos son libreros editores Maica y están traduciendo al español una colección francesa que hacen bajo el nombre PUF, no sé cómo se pronunciaría esto, allá son las Presse iniciales. Universitaire Française, es decir, prensas universitarias francesas. Si no me equivoco, pero puedo equivocarme y si es así, corríjanme, es una editorial del Estado que surgió en los años 70 y que tuvo particular, digamos, efecto editando Sí. a los sí, postestructuralistas. es del Estado, sí, es totalmente del Estado. Y es muy, muy antigua y muy importante. Y han muy seria. publicado, muy seria. Sí. Pues en este caso los títulos publicados por esta editorial del Estado son El Vaticano y El Papa. Y son una colección de temas generales. Tengo entendido que no son religiosos, temas generales que van a ir sacando poco a poco, ¿no? No, incluso son síntesis extraordinarias hechas por gente muy, muy preparada de muy alto nivel. Sí. Así es que esta colección nueva en México circulando. Felicidades. Y también tenemos ejemplares de la revista El Huevo, que trae ahora a Lila Downs, la flor más bella del ejido, y Oaxaca no es solo un queso. Bien, repetimos nuestra dichosa palabra, conveniente distribución de la luz y de las sombras en un cuadro. Es una palabra compuesta por un oxímoron que debe escribirse junta. Bien, seguimos entonces con sus llamadas. Nos pregunta Gelia Delgado que si podríamos hablar sobre el origen, el sentido de la palabra paraninfo. Paraninfo. No sé si en esta universidad hay un paraninfo, pero en muchas universidades Yo creo que sí existe debe un haber, ¿no? patio Hay un paraninfo, o un ¿no? edificio llamado el ¿Lo hay? paraninfo. Ahora que Germán decía que le dan ganas de volverse a casar para, supongo, invitarnos allá a la capilla de Aranzazu o de Claro, Aranzazu, ahora de Aranzazu. tiene que ver con esta palabra porque paraninfo originalmente, de manera literal, lo que significa es el que está, para significa al lado de, y ninfo, pues era la novia o una ninfa, entonces era la persona, generalmente el padrino, que estaba al lado de la novia
Y que luego puede ser para la ninfa también. y que era el encargado de pagar la ceremonia. Y de de acompañarla, ahí, ¿no? y de acompañarla, claro, de llevar a la novia, de Curioso. conducirla, y de ahí, de esta cosa ceremoniosa, pasó ese nombre a significar, pues, El lugar. cualquier maestro de ceremonias, y de ahí pasó, supongo, a significar, pues, el maestro de ceremonias en estas ceremonias universitarias, que hacía el discurso de apertura, y después esta persona dio el nombre al espacio físico, que es generalmente, como ahora se conoce, lo que ahora es un paraninfo. Etimológicamente, entonces, podríamos ver esa película muy famosa de Marlon Brando que se llama El Paraninfo, ¿no? El Padrino. ¿Eh? No, yo lo que estaba El pensando paraninfo es 1, que 2 y Paraninfo 3. 1, Paraninfo 2. los paraninfos de las universidades femeninas son más auténticos. Sí, Claro, claro. paraninfos. Fíjate que además lo curioso es que la palabra etimológicamente que se refiere a ninfa, la palabra ninfa en el ámbito griego originalmente tiene un sentido que ahorita pues nos va a sorprender a muchos respecto al paraninfo, porque la ninfa originalmente eran las antiguas sacerdotisas que encarnaban en la tierra a las diosas que no necesitaban vivir con un dios como pareja, o sea, a las diosas que eran diosas solas, incluso que daban a luz y tenían hijos solas y no dependían de un compañero masculino divino para vivir, o sea, eran lo que después se entendió como vírgenes. O Y- sea, eran las mujeres que para ninfú ni para ninfa. Como dice, Más o como dice José Luis Warner en un ensayo muy bueno sobre Lolita, eran ninfulas con ínfulas. Y fíjate que siguiendo lo que dices de que para ninfú y para ninfa, precisamente por eso, en la entomología, en el estudio de los insectos, la ninfa o el estado de ninfa Sí. quiere decir el estado de transición o de metamorfosis de un animal antes de llegar a ser completo. Y por eso de ahí viene el paralelismo con el sentido de virgen, o sea, de una muchacha que es novia, o sea que Sí, como no en es una Lolita, muchacha y muy libre. joven, ¿no? Exactamente. Una ninfa. No es una muchacha libre, que no se ha casado, sino que ya tiene novio, pero no se ha casado todavía, que está en este estado de transición. Y curiosamente, el sentido original que tenía que ver de esas ninfas es que tenía un sentido sexual. O sea, originalmente la ninfa también se refería al aspecto de fertilidad potencial de esas mujeres y de esas sacerdotisas que encarnaban esas divinidades. Y por eso todavía la palabra tiene una asociación con esta sexualidad como con ninfomanía, ¿no? Ninfomaníaca, ninfomanía, tiene este vínculo, a pesar de que justamente nosotros le llamamos vírgenes, ¿no? Qué curioso. Bien, vamos con una pregunta, ya a ver si se ríen tanto, para ustedes. Para ustedes, el que quiera contestar, ya saben la dinámica, por favor, levanten la mano, los vamos a tomar, dicen su nombre y dan la respuesta. Y La pregunta, salen en la tele, aunque y no salen se en la la sepan. tele. No, y ya luego hacen el oso en la tele y todo el mundo mañana les dice, no supiste, lero, lero. Gran dinámica. A ver, Bien. Bueno, pues, la pregunta es, La pregunta es, ¿en qué país se fundó la primera ciudad con el nombre de Potosí? a ver allá. A ver, a ver, Ahí el tenés, caballero ojo. que se puso de pie. Nombre. Nombre primero. Gabriel Martínez, Bolivia. Bolivia. Exactamente. Que la palabra Potosí era un vocablo quechua, si no me equivoco, que significaba, según distintos autores, distintas cosas, probablemente el Cerro de la Plata o lo que sea. El caso es que era un Potochi o una cosa así y terminaron los españoles siendo Potosí, ¿no? Exactamente, el país de mi esposa. Bien, nos tenemos que ir a un corte y en un segundo estamos con ustedes, por favor. Bien, tenemos también en la cortinilla otro obsequio para ustedes, iconos, figuraciones y sueños de Diego Lizario Arias, editorial Siglo XXI.
Ya tengo aquí mi agüita, gracias, gracias, Gabriel. ¿Quién va? Yo. Sí, claro. Perfecto. Sí. ¿La cortinilla? Ponme adelante. Sí. O sea, ¿de nosotros vamos a la toma abierta con aplauso? No. No, o seguimos echando choro durante la abierta. Si quieres, ¿por qué no? Sí. Mientras vamos echando choro, te vas a la abierta y así no Es sabes que yo silencio creo que medio no gacho, debíamos llevar cortinillas cuando tienes gente. Pues no los regales, los regalamos, agregamos los que faltan en otro. Al Pues ya no hay final, otro. ¿no? ¿Eh? Ya no hay otro. En ya el hay último. uno. Y el otro es la ocasión también. No, yo lo que digo es que ¿Sí? simplemente, si él se... Ya estamos. Ya de regreso. estamos aquí, no nos vemos, no nos oímos, pero nos vemos. Así es, ya estamos de regreso aquí en La Dichosa Palabra, en vivo desde San Luis Potosí, desde la Escuela de Comunicación de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, llenos además de preguntas de un público francamente inquisitivo. Creo que es un gran momento para que demos rienda suelta a las muchísimas e inteligentes preguntas que nos hicieron. Señores, ¿quién se apunta con una? Bueno, Gilberto Villanueva Hernández, ¿por dónde está? Gilberto. Gilberto. A lo mejor se está quedó- No a lo seas mejor está ranchero, fuera. Gilberto. en el aire hombre. acondicionado. Ah, arrojó la A lo piedra, mejor pero está fuera. escondió la manopla. Muy Bueno. bien, ¿eh? Gilberto nos pregunta que si podríamos decir algo acerca de este tema tan actual en los periódicos y en el mundo de los comentarios políticos ahora de la religión musulmana. Bueno, pues se podría dar un curso completo de la religión musulmana. Yo simplemente quisiera decir, ¿no?, que la religión musulmana y los musulmanes, los islámicos, ¿no?, los que tienen la cultura islámica o la cultura que llamamos árabe, porque utilizan normalmente el árabe para intercomunicarse y para compartir una cultura a pesar de que no sean de raza originaria de la península arábiga. Los musulmanes tienen una religión muy parecida a la nuestra, a nuestra tradición cristiana. Los musulmanes es la tercera religión monoteísta en surgir en la historia, la última gran revelación, y que los musulmanes se consideran herederos de una tradición judeocristiana. Bueno, de hecho, tan es así, Germán, perdón, que los Sí, sí. musulmanes durante muchos años nos conocieron a las civilizaciones judeocristianas como la gente del libro, Exacto. porque tanto nosotros como ellos, es decir, nosotros con la Biblia y ellos con el Corán, tienen un libro que digamos es piedra angular no solo de su religión, sino de su cultura. Exactamente. Y que ese libro, incluso sus indicaciones religiosas, implican un respeto muy grande a todos los que tienen la religión cristiana y los que tienen la religión judía, aunque nos extrañe. En cambio, para los judíos y los cristianos no aparece, digamos, la misma relación. Para un cristiano, un musulmán es un hereje, es un hombre completamente fuera de tu ámbito cultural. En cambio, para un musulmán, un cristiano es una gente que debe respetarse porque recibió una revelación del mismo Dios que ellos tienen, simplemente anterior. Incluso los musulmanes, algo que a veces no sabemos u olvidamos y que es muy importante, es que para ellos Jesús, hijo de María, es un profeta nacido virginalmente, y en cambio Mahoma no lo es. Y antes de Mahoma, el hombre de mayor autoridad desde el punto de vista de sus revelaciones es Jesús. O sea, ellos veneran también a Jesús y consideran que sus palabras, su enseñanza, su mensaje es totalmente respetable y de tomarse en cuenta, lo que no nos pasa a nosotros
con Mahoma. También una pequeña cosa respecto a las mujeres que siempre nos extraña, la legislación legal musulmana, o sea, no quiere decir lo que se aplique ni lo que se respete, pero lo que dice su religión respecto a las mujeres, respecto a la condición de la mujer, es mucho mejor, es mucho más igualitario que lo que dice el judaísmo y el cristianismo. Eso es muy importante también de tomarse en cuenta. Otra, No, Didi. No, yo quería tocar un tema que a veces está también mucho en los periódicos, ya que Germán menciona que es un tema muy bien en los periódicos, que es esta división que hay entre chiitas y sunitas, que es una cosa que constantemente vemos, sobre todo en relación al conflicto de Irak, y que es una división que arranca prácticamente desde la segunda, tercera generación de musulmanes, porque hay una diferencia muy importante entre los musulmanes y entre la historia de los musulmanes y la nuestra, de matiz, que es que ellos, los musulmanes, llegaron al poder real, al poder político, en una sola generación, de inmediato. Es decir, en tiempos de Mahoma conquistaron, vencieron y llegaron al poder. Y eso no pasó con nosotros, los cristianos, que tardamos siglos en llegar al poder, ¿no? Y esta división, esta llegada al poder generó fricciones inmediatamente entre, digamos, los dirigentes, que serían los sunitas, que inmediatamente llegaron al poder, y el poder pues trae lujos y una serie de comodidades, y una parte más espiritual, una parte más dada a la contemplación, que es una tensión que también hay en nuestra religión, ¿no? Entre la parte de la iglesia más apegada a los privilegios de la institución como tal, y la parte de la iglesia más apegada a una vida ermitaña, separada, que rechaza el mundo, etcétera. Y este es el mismo conflicto que hay en la religión católica, lo tienen ellos entre sunitas y chiitas, ¿no? Perdón. No, no nos estamos colgando. Yo quería aprovechar además para recomendarles un libro, digamos, si les interesa, así de superficial, pero así inteligentemente planteado el asunto. Hay un libro espléndido que se llama El Islam explicado a los niños, de Tahar Ben Jelloun, que creo que los puede sacar de muchísimas dudas. Creo que está editado por Alfaguara, y además Tahar Ben Jelloun es un poeta espléndido del mundo árabe. Tenemos regalos especialísimos con una pregunta igualmente especialísima, que es que nos digan cuál es la imagen tridimensional obtenida mediante el empleo del rayo láser. Si con rayo láser yo genero una imagen tridimensional, ¿cómo se llama esa imagen? Y si contestan correctamente esta pregunta especial, ¿qué regalos especiales se pueden llevar, mi querido Pablo? Tenemos de Ediciones Larousse esta enciclopedia Kuod, ya hemos hablado de ella, es una enciclopedia que aborda un orden distinto a las enciclopedias convencionales, es decir, no está ordenada alfabéticamente, sino por temas y por colores, y es un libro de referencia pues muy valioso. También tenemos El interesante mundo de las cactáceas, es una edición del Fondo de Cultura de Elia Bravo Hollis y Leia Sheinbar. Elia Bravo ya no está ya murió, y Leia Sheinbar es de las principales conocedoras del mundo de las cactáceas en esta zona. Es realmente un libro resultado de una investigación de muchísimos años. Y Leia Sheinbar sí sigue con nosotros, sí. Espero. Caray, qué bueno. Seguramente nos está viendo. Qué bueno que sigas con nosotros, Leia. Bien, tenemos también precisamente de aquí, de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, este obsequio de la obra completa de Juana Meléndez, esta escritora y poeta potosina que nos da mucho gusto presentar ante ustedes. Bueno, tenemos más preguntas. Clara Arroyo nos pide que hablemos sobre la palabra paradigma. ¿Qué es un paradigma? ¿De dónde viene? Paradigma, la raíz es de decir, de nombrar. Ahí está el punto digma, pues, y el para ha de ser como paraninfo al lado de. ¿No? Es el mismo. Y el sentido, habría como 3 sentidos de paradigma. Uno habitual, que es cuando decimos que alguien es ejemplo de algo o modelo. Por ejemplo, Juárez, el paradigma del republicanismo, ¿sí? Otro sentido es el sentido lingüístico,
En la cuestión lingüística hay un eje paradigmático y un eje sintagmático. El paradigmático es donde están las palabras que podemos seleccionar para hacer un enunciado, las que son más o menos afines, avioneta, avión, aparato volador, y uno selecciona. Yo cuando estudiaba lingüística, para saber cuál era, porque siempre los confundía, dije, bueno, el paradigma es el eje que está parado. ¿Sí? Son métodos mnemotécnicos que uno tiene que desarrollar, y el sintagma es el eje de la combinación. Y hay otro sentido que es el que usa Thomas Kuhn en las revoluciones científicas, que habla de un paradigma, de cómo van cambiando los paradigmas científicos. Entonces dice, es un concepto que unifica y hace un cambio en la manera de ver la ciencia en general. Serían para mí los tres Que puntos. es como un acuerdo, ¿no? Es como un acuerdo entre los científicos que crea una especie como de matriz, de estructura, en la cual se reconoce una historia común, una serie de tradiciones, una serie de valores, una serie de metáforas, una serie de ideas, y que si no cambia, dice Thomas Kuhn, si no cambia toda la visión de la matriz, de este sentido estructural, pues no hay un cambio revolucionario, Sí, ahora, verdaderamente. habría todavía como un cuarto sentido que se deriva del sentido que da Thomas Kuhn, porque el libro de Thomas Kuhn es un libro desde la segunda mitad del siglo XX, es decir, bastante reciente. Es de 67, La estructura de 70 las más o revoluciones menos. científicas, una cosa Publicado así se por el llama. Fondo de Cultura. Sí, y en este libro él plantea precisamente lo que ustedes han comentado, pero después muchos científicos sociales han derivado esta idea de Thomas Kuhn, que era estrictamente del ámbito de la ciencia, tenía como una delimitación muy precisa para él, y ya le han dado cualquier apertura a un montón de cosas. Entonces se dice, por ejemplo, que con la caída del muro cambiaron los paradigmas, ¿no? Es decir, ya se vale Como decir las maneras de ver. Sí, ¿no? ya como que nadie lo tiene muy claro, pero ya empieza a significar muchísimas cosas esa palabra. Cuando Thomas Kuhn lo usaba era algo muy preciso, de hecho se ponía como un ejemplo típico, como un cambio de paradigma típico, el hecho de que los físicos antes de 1905 creyeran, incluso había esas famosas declaraciones de que ya para la física no había prácticamente más que hacer, sino seguir midiendo con mayor precisión. Eso era el futuro de la física antes de que Albert Einstein publicara en 1905 sus papeles sobre la relatividad especial, de lo que ya hemos hablado en algunas otras ocasiones, y eso cambió totalmente el paradigma porque revolucionó la manera en la que los físicos veían todo y ya no bastaba con pues, seguir midiendo con mayor precisión, ¿no? Perdón. Señores, ¿alguna otra pregunta del público que tengan por ahí? Al público. Al público. Qué mala onda. Yo quería salvarlos del oso que Aquí hace tienes, si uno quieres. generalmente cuando le preguntan cosas. Pero a ver, ¿quién nos contesta? Esta está muy fácil. La respuesta a veces suena un poco dolorosa. Esa es una pista. ¿Cuál es el símbolo químico del oro? Tiene que ver también con la palabra latina para decir oro. Aunque A ya ver, se lo hayamos dicho, Allá una aunque persona. ya ¿quién? la hayamos... ¿Quién? Pues a ver. A ver, el micrófono. Allá está. Pues hay micrófono. muchas ¿Dónde está el manos micrófono? levantadas. Lleven el micrófono. El a hombre algún del lado. micrófono decida a quién entregar. A ver, Ya, acá. ahí. Allá atrás, allá atrás. Luis Pesci es AU. Aurum, perfectamente. Au, ¿y tu nombre? Luis Pesci. Muchas felicidades. Luis, gracias. Au, au. Otra pregunta al público. A ver, una pregunta que sí se tienen que saber viviendo en San Luis Potosí, como viven. Bueno, San Luis, rey de Francia, ustedes saben que San Luis, el más importante de todos los Luises que fueron santos, fue rey de Francia, gobernó su país. ¿Con qué número? ¿Era Luis I, Luis 38, Luis A ver, aquí 2644? Carlos. Luis IV. Luis IX, perfecto. San Luis era Pero a ver, Luis pásenle el IX. micrófono, pásenle Y el micrófono. dinos tu nombre con todo el micrófono mientras tanto para que te enorgullezcas. Carlos Torres. Muchas felicidades. Bravo. Tenemos No tiempo está fácil, ¿eh? No para está fácil. nada más que para unos mensajes. Ahora regresamos en esta transmisión especial de La Dichosa Palabra desde la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, desde su Escuela de Comunicación. Ahora regresamos aquí en Canal 22. Está bueno.
mételos porque si no... Bueno, pues así es, en efecto, zángano, con el sentido de holgazán, solo tiene género masculino, es incorrecto decir. A ver, estamos todavía. Estamos todavía. ¿Ya estamos al aire? Sí. Muy bien. Zángano en el sentido de holgazán es solamente género masculino, no se puede decir es una zángana, hay que decir es una holgazana o en todo caso es una holgazángana, ¿no? Exacto. ¿Y si Bueno. se llama Olga, lo es doblemente? Bueno, vamos a continuar. Tenemos algunas preguntas del público presente aquí. ¿Alguien quiere abordar Aquí hay alguna una del que yo público tengo presente? de una persona de 7 años, Mariana López. No es ¿Dónde pregunta, estás, es Marianita? comentario. Mariana Está muy bien López. el programa y me encanta, ya me sé el nombre de todos y me caen bien todos. Es la hija de Gina. Ah. Nuestra coordinadora de producción. Ajá. Bien, Es que si no, no le dan de cenar, Eduardo. Sí. Yo tengo aquí también una pregunta, pero fíjense que es anónima. Me puedo imaginar bien por qué. Cuando oigan el tipo de pregunta van a saber por qué. Pero a ver que salga del closet el que quiso preguntar cómo se escribe y qué significa la palabra voyerismo. Nadie, ¿Sabes qué ¿verdad? pasa? ¿Sabes qué pasa? Nos está viendo por ahí. Sí, nada más. seguramente. Pero no va a dar la cara, pero No, sí nos está viendo. Está encerrado en un cubículo del baño de mujeres, así espiando a todo el mundo. Pero bueno, en todo caso, esperemos que haya circuito cerrado para que nos escuche y sepa que voyerismo, que se escribe con B chica O Y EURISMO. Sí, porque si no empieza a aparecer voyeurismo y tampoco es lo mismo, ¿no? Voyeurismo es el que se dedica a espiarte a ti, Pablo. Exacto, ese es muy específico. Bueno, el voyerismo viene del verbo voir, o sea, ver en francés. Es un galicismo. Ambos, tanto ver en español como voir en francés, tienen el mismo origen, que es el origen latino videre. Y bueno, es la parafilia. Una parafilia, según la sexología, es, digamos, lo que común y de manera políticamente incorrecta se conoce como una perversión, es decir, una afición sexual Una parafilia, monomaníaca. Qué bonito eso, parafilia, ¿no? Sí, O sea, es muy al lado de elegante un Sí. gusto normal, o sea, ya Exacto. más lejos de lo de que está normal, ¿no? Exacto. Bueno, pues todos somos un poco voyeurs en esta vida, eso O un también. poco es- parafílicos, digamos. Un poco parafílicos también, pero bueno, el voyerismo consiste en la, digamos, afición sexual de manera específica por andar espiando a la gente en el acto sexual o cuando está en pelotas o cosas por el estilo. No de fútbol, sino de... De las otras, de las otras. Hay quien tiene Bueno, más, hay pues- quien tiene menos, eso es un asunto de género. Bueno, pues la dichosa palabra de esta noche es conveniente cierto. o inconveniente, si uno es un voyeur. Conveniente distribución de la luz y de las sombras en un cuadro. Es una palabra compuesta por un oxímoron que debe escribirse junta. ¿Qué tenemos para regalar a las personas que sepan la dichosa palabra de esta noche, querido Eduardo? Tenemos un clásico de Juan Ramón Jiménez, que es Platero y él, porque no es Platero y yo, y Antología Poética, de Editorial Trillas. Es un libro que les gusta mucho a los burros, ¿verdad? Sí, No solo a los burros, fíjate que y a los burros blancos también. una amiga maestra en un kinder les dio a leer Platero y yo a sus Platero y alumnos él. y después les preguntó de qué se había tratado el libro, la lectura, y un niño dijo, bueno, pues Platero es el burro y yo no. Está muy bueno. De eso se trata el libro, de que Platero es el burro y yo no. No. También tenemos del Honorable Ayuntamiento de San Luis Potosí esta edición facsimilar del poeta potosino Juan de Alba, Nocturno, monótono de angustia larga, para ustedes. Es un poeta sensacional, a mí Sí. me sorprendió muchísimo, es un poco Sorprendente. Sí, usa unas rimas como muy velardianas, López Velardianas, realmente es una... ¿Ya no está con nosotros? ¿O sí está? creo Ya no que está con nosotros. Ya no está con nosotros, murió en 1973. Pero de veras que es un poeta Extraordinario, estupendo, Yo no lo extraordinario. conocía. ¿Qué más? ¿Qué más La tenemos revista para regalar? Este País, que está recientemente rediseñada, recientemente adicionada, además, con una sección cultural en la que escriben, bueno, plumas tan importantes como Tomás Segovia, Carmen Boullosa, Jaime Labastida, Magalí Lara, en fin, y además con un dossier, en este caso, sobre psicoanálisis en general y sobre el malestar en la cultura en particular, con textos de Néstor Brownstein y Daniel Herber, entre otros.
Dígame, señor productor, si debo hacer preguntas al público o manejamos más preguntas de las que tenemos aquí. De las Bueno, que tenemos por acá. tenemos una pregunta de Julio Servín Tapia que nos pide que hablemos acerca del dandismo. Dandismo. Yo me apuntaría con gran Sí, emoción ese te toca. Ándale, a hablar Nico, de güey. ello porque siempre ha sido mi aspiración fallida. Bueno, de entrada les voy a decir por qué ha sido mi aspiración fallida, por exceso de trabajo. Balzac, que yo diría que es uno de los padres, digamos, ideológicos del dandismo, decía que para nada en la práctica, pero en fin, ahorita podemos Aunque él hubiera discutirlo. querido también, Pero no le alcanzaba, es un poco mi caso. Balzac decía que había tres clases de hombres: los hombres que trabajan, los hombres que piensan y los hombres que no hacen nada. Pero digamos, le parecía que las tres eran una elección de vida y en las tres cabía una elección de vida artística, concretamente. Digamos que el dandy, a partir de este postulado de Balzac, sería el hombre que hace de su elegancia, de su apariencia, del entorno en el que vive, una forma de arte. Y esto, bueno, fue un derivado, digamos, del romanticismo que en el siglo XIX hizo furor particularmente en Inglaterra y en Francia. La palabra dandy, evidentemente, es una palabra inglesa, de etimología muy oscura, aunque la hipótesis más cercana, la hipótesis al menos en la que coinciden tanto el Oxford English Dictionary como la Enciclopedia Británica. de Andrew, ¿no? De Andrew, De exacto. Andrew. Una contracción de Jack a Dandy. Jack a Dandy es un personaje de una rima infantil británica. Jack a Dandy, por supuesto, se llamaba John Andrew, Jack diminutivo de John, Dandy diminutivo de Andrew o Andy, ese diminutivo lo conocemos mejor, que es una rima que se burla de un niño más bien goloso, no de un niño, digamos, elegante o afectado, sino un niño más bien goloso. Sin embargo, parecería ser que de ahí los ingleses y los franceses tomaron el término para postularlo, digamos, no solo como una manera de vestirse, que tiene que ver curiosamente más con la sobriedad que con la extravagancia. Digamos, el dandy emblemático de la historia, que fue Bob Brummel o George Brummel, pero que por hermoso se hacía llamar Bo Brummel, un inglés que vivió Bello Brummel. el A bello fines Brummel, del así siglo es, XVIII, ¿no? a fines del siglo XVIII y a principios del siglo XIX. Fue el primero, digamos, que renunció a las calzas, que renunció a las corbatas de encaje, que renunció a los brocados y que empezó a vestirse, digamos, como A las pelucas, a las porque los pelucas. británicos todavía usaban pelucas. en Así aquel es, entonces, pelucas ¿no? polveadas de Sí, blanco, sí, sí. además, Sí, sí. y que empezó a ser, digamos, como el primer antecesor de cómo se viste un hombre elegante en nuestros tiempos. Es decir, empezó a usar trajes oscuros, corbatas de colores muy llamativos, mancuernas muy finas, fistoles muy finos, digamos, empezó a cultivar su arreglo personal. Dicen que Brummel se tardaba 5 horas en vestirse y que pulía sus botas con champaña, cosa que me parece, o sea, el día que yo pueda pulir unas botas con champaña me sentiré francamente realizado financieramente, sobre que todo. No, ya de oler muy bonito. Ah, Sí, de muy oler bonito. Y que además se maravilloso. mandaba a hacer los guantes, cosa que me impresiona, y que le tomaban medidas de cada falange para que el guante, que El no guante había guantes amarillo, muy elásticos, importante que sea o sea, amarillo. guantes amarillos, guantes amarillos canario, y que el guante Ay, qué no le elegante, sobrara nada, ¿no? Qué elegante amarillo canario, ¿no? Sí. Bueno, pero incluso el dandismo, digamos, a partir de ahí me callo rápidamente, se convirtió en una corriente literaria. Es decir, en Inglaterra, escritores como Byron y como Wilde particularmente, y en Francia, escritores como Baudelaire, que sería, digamos, de los primeros, o Balzac, o Barbé d'Aurevilly, o Huysmans, retrataron a grandes dandis y postularon incluso no solo en su obra, sino en su vida misma, particularmente en el caso de Wilde, diría yo, el dandismo como una elección de vida, es decir, el hacer de la propia vida una obra de arte. Y digamos, esto también termina siendo una actitud muy contestataria con respecto a la sociedad, es decir, Sí, es revolucionario Es- el dandy. es No, que- no es el que sigue la moda, sino el que constantemente la está recreando y luchando contra los que siguen la moda. Y yo creo que no solo eso, sino más bien es el rechazo a una serie de valores burgueses como el trabajo, la acumulación, la disciplina. El dandy realmente protesta contra todo eso y dedica su vida, como decía Baudelaire, a una única profesión, la elegancia. Ya O sea que escandalizar. no hay elegancia. dandis pobres. No, hay dandis no, pobres. sí hay. Bueno, sí hay. En realidad, Brummel, el Clochard. dandy, por ejemplo, ejemplar, o el mismo White, pues, Murió acabaron muy mal arruinado. y muy pobres. O ¿no? Balzac también, o Villers de L'Isle d'Adam, Sí, por esa misma crítica de lo burgués, no acumulaban nada, ¿no? Bueno, una cosa que decía ahorita Oscar Vamos, Wilde, sí. que me parece una buena definición del dandy, era que decía que siempre hay que ser un poco improbable. bueno, Está es que bueno. yo quisiera cerrar, digamos, con una frase de Balzac que yo suscribo a pie juntillas y que es que quien ve en la moda solo la moda es un idiota.
Bueno, si ustedes, como Nicolás, no pueden tomarse tanto tiempo, esas 5 horas para vestirse, mejoren cuando menos el tiempo en el que se desvisten. Es mi recomendación personal. Vamos, tenemos Dandy, algunas... dandy. Dandy, dandy, pajarito volando. Volandi. Pajarito Volandi. Bueno. Tenemos tiempo para preguntas para nuestro distinguido público, querido Raúl. Muy bien. Les vamos a preguntar lo siguiente. No está fácil. La palabra huasteca, es decir, la palabra huasteca, es una palabra mexica. Pero no se llamaban así los huastecas. ¿Cómo se llamaban los huastecas a sí mismos? En Es decir, huasteco. En huasteco. Ay, Nadie, no hay candidatos. Ahí hay Ahí un hay uno. caballero a ver. muy culto. Mario Alberto Cortés, originalmente se le conoce como Tenec. ¿Sanes o temes? ¿No? Temes. Muy bien, Mario Alberto, muy bien. Muy bien. Muy bien. Felicidades, ¿Cómo? gracias. Que significaban... Que significaba serpiente, aquí también serpiente, vale recordar de una vez que los mexicas no se llamaban a sí mismos aztecas, se llamaban mexicas, ¿no? Bueno, ¿vamos a qué? A otra pregunta al al público. público. Sí tenemos. ¿Desde qué ciudad dieron a conocer, si lo quieren ver así, Francisco I. Madero? Que era su muy amigo famoso- de Ortega y Gasset. ¿Desde qué ciudad dio a conocer Francisco I. Madero su famoso Plan de San Luis? No, ¿eh? Pues, ¿Desde dónde dio a conocer su famoso Plan de San ahí Luis? tiene. Soy Judith Guzmán, de San Luis Potosí. No, No, carajo. no está tan fácil, ¿no? Pues si no, pues el Ese es el 100% ya engaño. se la sabría. Una pista. ¿Qué le pasaba a Madero cuando dio a conocer el plan de San Luis ¿Dónde Potosí? estaba? Ni siquiera estaba ni San siquiera Antonio, estaba. Texas. Sí, ¿qué le ¿Dónde pasaba? estaba? ¿Perdón? Ya. ¿Desde dónde lo dio a Ah, conocer? A ver. Desde San Antonio, Texas. Muy bien. Eso. No, pues. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Carlos. Carlos, además, acabas de batir lo que creo que es un récord en la dichosa palabra. Creo que nadie había respondido No, dos dos- veces. las dos preguntas al veces, público. dos No, veces. sí, Hernán Bravo en la Universidad del Valle de México. Ah, sí, cierto. Bueno, pero Hernán ya lleva el Bravo en su apellido y Carlos no. Hay que aplaudirle, ¿no? Bravo, Carlos. Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos aquí a la dichosa palabra con más preguntas, más juegos de palabras y nuestras babosadas habituales. No se despeguen de su televisor y ustedes no se despeguen de su asiento porque además con el sudor ya estamos bastante apelgamazaditos a la silla. Bueno, volvemos después de esto. También vamos a estar regalando a las personas que adivinen la dichosa palabra el libro Enea Psiquis de Claudia Ben Eschenburg y Aníbal Santoro. Sí, dime. Estos que te di están bien. Sí, aquí los tengo. Estos también. Voy a usar Todo el mundo esto. se fue con la Ajá. pinta del de San Luis Potosí, pero el 100%. Es la típica pregunta tramposa. Ajá. Perfecto. Sí. Mario, ¿qué? García. Cuando vayamos al Bueno, corte, bueno, bueno, Ah, aquí está. cuando me pidan Claro, agradecimientos, Gracias a corto porque son bastantes, ¿sí? Ok. O sea, para Bueno. ¿Me dejas ¿Qué? ver tus cuando me agradecimientos? digan ya 4. agradecimientos, me dan chance para... ¿Me dejas ver tus porque son un agradecimientos chorro. un segundo? ¿Eh? ¿Me dejas ver tus agradecimientos un segundo? ¿Los quieres ver? Sí, pasa. tantitito. ¿Dónde están las palabras? Estas son, ¿verdad? Esos son. Ya no tenemos para el público, ¿verdad? No. Ya se acabaron las del Sí. para el público. Sí, allá. Qué coordinación, Dios mío. Sí. Ya mencioné.
Raúl. Estamos al aire, ya estamos al Aire, muy Ah. bien. Gracias por aplaudirnos. Ay, ay, ay. Continuamos aquí en La Dichosa Palabra, en la parte final de nuestro programa. Tenemos aquí en la mesa al licenciado Mario García, rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, que es nuestra anfitriona ahora. Y vamos a platicar directamente con él o todavía tenemos preguntas. Señor productor. Empezamos Bueno, con la plática. comenzamos a platicar. Pues muchas gracias por acogernos en este magnífico auditorio de la Escuela de Ciencias de la Comunicación. Tenemos nuestras preguntas. Ajá. ¿Ese es el logo de la Escuela de Comunicación? Ese es el logo de la Escuela de Ciencias de la Comunicación y el de la universidad, bueno, está aquí atrás también, que son pues emblemáticos de nuestra institución. Bueno, además ha sido un año espléndido para su institución, ¿no? Sí, ciertamente este año la Universidad Autónoma de San Luis Potosí ha sido reconocida a nivel nacional como una de las mejores universidades del país. Justamente en este auditorio de la Escuela de Ciencias de la Comunicación estuvo hace aproximadamente 2 meses el señor presidente de la República entregando a la universidad un premio, el premio CEP Anuyes al Desarrollo y Fortalecimiento Institucional, que obtuvimos 3 instituciones a nivel nacional en el país y que destacan pues los resultados, los logros de nuestra institución en nuestra capacidad académica, en la competitividad, en la calidad, y ciertamente pues estamos logrando avances importantes en este renglón de la calidad. Me gustaría preguntarte, Mario, ¿a qué crees que se deba este aumento en la calidad? ¿Cómo lo han hecho ustedes? ¿Qué se puede hacer? Porque muchas veces nada más se ve como un problema presupuestal, como si metiéndole más dinero al sistema educativo la educación fuera a mejorar, y no es necesariamente así. ¿Qué realmente, qué pasos o cuál es la diferencia? estrategia. La estrategia para aumentar el nivel educativo, el nivel de la calidad de la educación. Fíjate que aquí en la universidad, hay que decirlo, hay todo un proceso en el tiempo. No se logra de la noche a la mañana, es un proceso en el que participa la comunidad universitaria, los profesores, los estudiantes, los directivos, a raíz de una visión que tiene la institución, que plantea con la comunidad. Nosotros desde el 95, 96 presentamos el Plan Institucional de Desarrollo y de ahí se decanta, de ahí se deriva nuestra visión y hacia dónde queremos avanzar en la institución. La búsqueda de la calidad se refleja en alcanzar los mínimos o los estándares necesarios en los programas educativos, en la planta de profesores, en la evaluación que se realiza a toda la institución en su área de pregrado, de posgrados, y pues yo lo visualizo como un proceso en el que participa toda la comunidad, participan los estudiantes, los profesores, los directivos, en una planeación estratégica, pero participativa, y incorporando la evaluación externa. Es una figura que en las universidades públicas tiene poco, pero ha sido muy importante, porque la evaluación externa de pares académicos nos han permitido revisar nuestra propia actuación, pero dicho por agentes externos a la universidad, no por nosotros mismos. De modo que… Es algo muy importante, perdón que te interrumpa, Mario, pero es algo que hacen, por ejemplo, las empresas. Es como el ABC de una empresa, tienes que tener una auditoría de alguien que no sea tu empleado para que te diga cómo están las cosas ahí Claro, adentro. y esto se ha traducido en procesos de acreditación académica de nuestros programas académicos, de nuestras carreras. Sí, de alguien externo. Es como siempre pedir una opinión de alguien que no sea la esposa de uno, ¿no? Claro. Pues sí. Bueno, eso es más peligroso, por supuesto. Ahora, este es su año no solo de recibir, sino también de dar. Van a tener pronto un famoso doctorado honoris causa, ¿verdad? Sí, fíjate que la universidad, sabemos de la presencia del escritor Mario Vargas Llosa en nuestro país, va a estar en Guadalajara en la Feria del Libro, y de ahí, invitado por el municipio de la capital, va a estar en San Luis Potosí. Consideramos en la universidad que era un momento muy oportuno para hacer este reconocimiento, el doctorado honoris causa. Ya dictaminó el jurado que se crea para este efecto y el Consejo Universitario ya lo autorizó, de modo que ahora el 1 de diciembre
cuando esté por aquí Mario Vargas Llosa, la universidad entregará esta distinción y por supuesto pues también nos sentimos muy honrados de poder a una figura de esta talla. Ahora que entregarse estamos doctorado. en la dichosa palabra, ¿cuál es el sentido de honoris causa, de un doctorado honoris causa? Bueno, es un reconocimiento de honor a una personalidad en áreas del conocimiento, de la cultura Por o del razones arte, honoríficas, por por razones causas honoríficas, porque no Que- forma sí, que estudie parte, ahí. exactamente, no forma parte de la comunidad, no ha estudiado dentro de la institución, pero los méritos son tales que ameritan un reconocimiento de honor por la trayectoria, por la aportación que puede hacer a las áreas del conocimiento, a la ciencia, a la cultura o al arte. Y es un asunto bastante excepcional, no es algo que constantemente se esté… No, ciertamente la universidad tiene que definir con mucha selección, hacer una selección muy rigurosa sobre las personalidades que pueden ser objeto de esta distinción. Debo decirles que con esto nosotros estamos también rescatando la figura, porque aunque exista nuestro reglamento, solamente se había otorgado una sola vez, y hoy que la universidad tiene un reconocimiento nacional e internacional, bueno, pues es un momento también para rescatar una figura que posiciona a la institución frente a personalidades tan importantes como Vargas Llosa. Alguien por ahí decía que el doctorado honoris causa, un poco la idea es decir, pues a nosotros nos hubiera gustado darle clase a usted, ¿no? Esa es un poco la idea. Bueno, eso suena como porque lo vemos muy burro, digamos, que me imagino que no es No la es el intención. No es el ojalá caso, que- no es el caso. No, y además en el marco de la ceremonia, bueno, esperamos una disertación De Mario de Vargas Llosa. de Vargas Llosa, ¿verdad? Entonces, pues es muy importante no solo para la universidad, yo pienso que para el Estado, para nuestra ciudad, pues tener figuras de este Para el país, tamaño. ¿no? Para el Y país, ojalá claro. que aprovechen los alumnos para leer libros de Vargas Llosa y que estén ya muy leíditos con Vargas Llosa, muy empapados. No, en claro, este estupendo el novelista para marco entonces, es ¿no? adecuado para promover precisamente toda la obra de Vargas Llosa dentro de la universidad y dentro de San Luis Potosí. Mario, Bien. si alguien se quiere acercar a la universidad, ¿disponen ustedes de un sitio en internet, un teléfono o cosa que se le parezca? Sí, por supuesto, en la universidad, hoy parte de esta modernidad que tiene la institución, estamos incorporando la tecnología educativa en nuestra institución, tenemos los centros de información que se le conoce ahora a las bibliotecas, la biblioteca dio el brinco, ya no es solamente una biblioteca en donde se encuentren los libros de consulta del estudiante, sino que son centros de información con acceso a internet, conectividad y toda una serie de servicios a los estudiantes. Nosotros tenemos nuestra página en internet y tenemos, ¿Dirección, Mario? esta es UACLP, o sea, Universidad Autónoma de San Luis Potosí, @.com. uaslp.com. Así es. Y conste que hablaste del acceso a Internet, no del exceso de Internet. Que también se da. Que también se da. Que también se da. Y pues la verdad nos sentimos muy honrados con su presencia, es para nosotros motivo de mucha satisfacción que ustedes estén por acá. Muchas es un gracias. ejercicio muy importante para los estudiantes de la escuela y bueno, Muchas para gracias. toda la universidad es muy placentero que esté Señor por aquí. rector, Muchas al gracias. contrario, Muchísimas Muchísimas gracias, Mario. No, muchas gracias a Nosotros, ustedes. Vamos a dar respuesta a la dichosa palabra de esta noche. La respuesta es claroscuro. Así Por se eso llama la esta cuestión conveniente de, distribución de luces y sombras. De ¿no? oxímoron, claro y oscuro. Y la Es una especial- sola palabra, va junto. La especial, Pablo. La respuesta es holograma. Estábamos preguntando Holograma. por la imagen tridimensional realizada a partir del rayo láser, ¿no? Holograma. Y Quiero- ajá. es una pena que estando en San Luis Potosí no hayamos hablado de Manuel José Otón. Aquí está su casa. Él escribió, es egresado de egresado esta de la universidad, universidad. ni más ni menos. Un Bueno. verdadero clásico de nuestra lengua. Perdón. Sí. perdón. La semana que entra los invitamos a que nos acompañen y participen en la última transmisión en vivo de esta temporada, porque ya nos vamos a las vacacionar. posadas, que realizaremos el sábado 12 de noviembre desde la Universidad de las Américas Puebla, ubicada en San Catarina Mártir, allá en Cholula. Los esperamos desde la noche de las noches. Y bueno, que si no nos Aquí han tenemos visto los todos sábados, agradecimientos para esta noche. Queremos agradecer mucho a Óscar Montero, que está aquí, a Jorge Gracias, Mirabal,
director de la Escuela de Ciencias de la Comunicación, a la licenciada Pilar Delgadillo, a Jesús Aguilar Flores, a Patricia Flores Blavier. Que es queridísima amiga mía y compañera de muchas batallas en muchos lugares. Así De veras, es. gracias por invitarnos, Pati. Y a los alumnos de la Escuela de Ciencias de la Comunicación. Y también a la operadora de medios, ya que transmitimos por radio imágenes de San Luis Potosí por primera vez para que no tengan que estarnos viendo. Por primera vez Y a transmitimos la sin unidad imagen, por móvil imagen. de Televisa de San Luis Potosí. Muy bien. Y a Y todos ustedes por estar aquí, así este, es. Muchas Todo el gracias. equipo de Canal 22 que también por hace su talento, posible, su su talento, su profesionalismo, ¿no? dedicación, su profesionalismo que están aquí. Y a mis parientes de San Luis Potosí, los Torres, un abrazo también. Muchas gracias por tenernos aquí, Mario. De veras, gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Bueno, pues ya nos vamos, ¿verdad? ya nos vamos. Gracias.